Bienvenidos de nuevo a nuestra serie La Guerra Invisible. No es muy invisible cuando Dios empieza a abrir tus ojos. Empiezas a darte cuenta de que hay mucho más sucediendo de lo que parece. Las noticias tienen una capa, pero detrás de lo que pasa en el mundo hoy hay fuerzas demoníacas en acción. Satanás, como dijo Jesús, y aprenderemos mucho más del Nuevo Testamento, obviamente, que de Job, pero estoy muy agradecido por Job. No diré que él será el primero cuando esté en la presencia de Dios, pero estará en el top 5 solo para decir, amigo, gracias por lo que pasaste. Me diste esperanza en tiempos oscuros de que puedes superar. Me diste esperanza de que no importa cuán mal venga el enemigo tras de ti, aún puedes superar. Hay redención. Gracias por sufrir injustamente, de manera injusta, y para que otros puedas darnos ánimo de que hay momentos en los que pasaremos por cosas terribles que no es porque Dios esté enojado. Esa es una de las mentiras tormentosas que Satanás usa a lo largo de todo el libro. Prácticamente es que Dios está enojado contigo, Job. Dios está enojado contigo. Ninguna de estas cosas estaría pasando si eso no fuera cierto. Solo tengo a alguien que me importa mucho pasando por esto. Perdió su negocio. Tuvo que declararse en bancarrota, su carrera se cerró por completo, empezaron otro trabajo y ese lugar cerró, perdiendo su hogar. Él siente que no hay esperanza y que Dios está muy enojado con él. Y así es como el enemigo habita en ese territorio. Entonces Jesús dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10, describiendo a Satanás. Él es un ladrón, es un mentiroso. Ladrones y mentirosos van juntos. Vienen a quitarnos, no a darnos. Así que en esta historia, Job, al levantar las cortinas, Satanás desafía a Dios diciendo que Job es un adorador porque le das todo. Y luego menciona esta palabra cerco. Satanás está consciente de este cerco, lo odia. El cerco es una barrera protectora. No sabemos todo lo que implica. Creo que hay muchas cosas. Creo que Dios de mil maneras nos protege, pero hay ese sentido de encierro sobrenatural alrededor de aquellos que Dios ama. Y Satanás lo llamó un cerco. De hecho, revisemos en el capítulo 1, versículo 9. Job, Satanás dice, ¿teme Job a Dios sin razón? Satanás respondió, ¿no has puesto un cerco o una pared o una valla o una barrera, protección? ¿No has puesto un cerco alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Ahora, una razón por la que ese cerco está ahí, como aprenderemos luego, es que Job hizo su parte para que ese cerco esté ahí. Ofrecía sacrificios a Dios, adoraba, oraba por sus hijos, oraba por ese cerco. Ahora volveremos a eso pronto, pero quiero que veas que el cerco probablemente está compuesto por varias cosas diferentes, pero una seguro, está hecho de ángeles. El Salmo 34 nos dice en el versículo 7, déjame leerlo para no omitir nada importante. El ángel del Señor, que probablemente es Jesús, así que está representando aquí como el capitán del ejército del Señor, así que no solo está el capitán allí, sino todo el ejército. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Así que temer a Dios es lo que Job hacía, es adorar a Dios, es rendirse a Dios. Él es un creyente y por eso Dios pone un cerco. Podrías escribir cerco ahí en tu Biblia, en el Salmo 34, versículo 7. Y dice que el cerco está alrededor de los que le temen y Él los libra. Me encanta eso. No solo es un cerco que protege, sino que también es un cerco eléctrico. Es como, ¿sabes? Si alguna vez te has apoyado en una cerca eléctrica antes y recibes la descarga, no solo te impide entrar, sino que te castiga por siquiera intentarlo. Y así, Satanás conoce este cerco. Y así Dios le dice a Satanás, versículo 12, uno de los versículos más desafiantes de la Biblia, simplemente inquietante. El Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tus manos,
pero no pongas un dedo sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, salió con una estrategia, ya lo había pensado, salió con un plan. Debes entender que el diablo trabaja con estrategias. El apóstol Pablo dice, no debemos ser ignorantes de estas cosas, que Él tiene una estrategia para ti. ¿Alguna vez has oído, oh, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Bueno, yo lo creo, pero también Satanás tiene un plan horrible para tu vida. Tiene planes que pueden tardar 5 años en implementarse. Ha estado planeando, si tuviera permiso, esto es lo que haría, y se desata porque Dios levantó la protección de Job, y es realmente horrible. Él va y elimina por completo todos los negocios de Job, todos sus animales, los destruye completamente. Él habita en estas personas malvadas que son recipientes dispuestos, que se convierten en asesinos. ¿Sabes? Jesús nos dice en Juan 8, 44, Él dice, el diablo es un asesino desde el principio de los tiempos. Ha sido un mentiroso y un asesino en el jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando Dios bajó parte de ese cerco, dejó entrar a la serpiente. Él vino a asesinar a Adán y Eva. No los asesinó con una pistola. No los apuñaló con un cuchillo como su hijo Abel lo hará, o Caín lo hará a Abel en el capítulo 4 de Génesis, lleno de la ira de Satanás, lleno de celos, porque Satanás odia a los adoradores, y Abel era un adorador, Caín no lo era. Él era un ejecutante, pero eso es diferente. Solo quería que vieras que el asesinato comenzó en Adán y Eva. Murieron el día que violaron la regla de Dios de no comer ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, el día que lo comas, morirás. El diablo mintió y dijo, no morirás. Y eso es lo que hace hoy en nuestro mundo. No importa lo que la Biblia dice, es tu verdad, es lo que sientes, es como piensas que debería ser, es lo que dice la ciencia. Y así descartamos la palabra de Dios. Satanás está gritando, sí, ya sabes, porque no hay responsabilidad alguna. Ahora no hay rieles para correr, no hay límites, pero este cerco Dios lo baja, expone la naturaleza del enemigo. Ahora, ¿por qué Dios bajó el cerco? Permíteme darte 3 ejemplos o 3 razones sobre los cercos. Son ángeles, al menos son los brazos protectores de Dios. Si lo deseas, son el poder de la gracia. Ya sabes, el escudo místico e invisible que Dios nos protege, pero hay momentos en que Dios baja ese cerco, no porque Job hizo algo malo, sino porque Dios le permite ser atacado y probado ya que tiene un plan mayor en mente. Recuerda, no quiere solo derrotar el mal, no solo está exponiendo el mal, va a derrocar el mal y transformarlo en algo bueno. Y cada vez que firmo un libro, siempre pongo, Job, que veremos más adelante, pero es básicamente Job diciendo, sé que cuando salga de todo esto, cuando pase por este fuego, saldrá oro de ello. Dios sabe que saldrá oro de su hijo cuando pase por este fuego. Así que hay veces que Dios baja el cerco. Un buen ejemplo en el Nuevo Testamento, Lucas, la historia de Pedro y Jesús, y Lucas, capítulo 22, versículo 31, versículo 31, dice, Jesús le dijo a Pedro, oye, Satanás ha venido a mí. De nuevo, no es la primera vez que Jesús ha tenido interacción. Jesús enfrentó al diablo en el jardín del Edén y en la sala de consejo secreta con Job. Enfrentó al diablo cuando tuvo que sacrificar el primer sacrificio en el jardín del Edén y puso la maldición sobre el enemigo y la promesa en los corazones de Adán y Eva, la venida de un redentor. Pero en este caso, Jesús fue al desierto. Dios bajó el cerco sobre su propio hijo, dejó que el enemigo lo atacara en Lucas 4. Así que entiende que habrá momentos en que Dios nos permite estar bajo ataque, en que el enemigo nos atacará. Eso es una prueba, es un test. Dios no está tratando de hacernos daño, no está enojado con nosotros, no está tratando de destruirnos. Ahora el enemigo sí lo está, pero Dios nos refina, nos hace crecer, nos purifica. Pero Jesús dijo a Pedro, Satanás ha venido a mí y te quiere, Pedro. ¿Por qué querría a Pedro? Porque ve lo que Dios va a hacer con él, igual que en tu vida. ¿Por qué te odiaría? Él ve lo que Dios puede hacer contigo. Y dice que quiere zarandearte como trigo. Básicamente Jesús dijo, le di permiso, pero he orado por ti. Para mí, uno de los versículos más poderosos de la Biblia, tienes que entender que cuando Dios puede dar permiso para que el enemigo ataque y baje el cerco, es porque va a estar contigo en la batalla, va a orar contigo
y vas a superarlo y vas a vencer. Job venció al final. El poder de Dios se manifestó. Pedro venció. Él cae, se estrella, pero él venció. Así que hay una prueba de cerco que él baja. Job pasó por eso. Jesús pasó por eso. Sabes, Abraham pasó por eso con el sacrificio y su hijo. También hay un momento en que Dios baja el cerco como castigo. Ves esto en el profeta Isaías capítulo 5, donde dice, he plantado a Israel como una viña. Versículos 1 a 5, planté a Israel. He hecho todo lo posible para que esta planta dé buen fruto, pero no lo hizo. Voy a derribar el cerco. Dios dice que no es el diablo quien derriba el cerco. Temo esto por nuestra nación, que ha habido un cerco en América. No puedes explicar por qué hemos sido exentos de tanto horror que ha sucedido en otros lugares. Ha habido un cerco, pero mi temor es que creemos que es nuestra fuerza, nuestro poder, lo que sea. No, es el cerco de Dios. Ha mantenido a algún terrorista maniático de explotar y matar a todos al mismo tiempo. Hay una protección que olvidamos. Y Dios le dijo a Israel, voy a derribar ese cerco y el enemigo va a entrar como una inundación y es un castigo. Así que hay un cerco que Dios baja para una prueba. Hay un cerco que Dios usa como juicio. Luego hay momentos en que dejamos el cerco, elegimos en rebelión. El hijo pródigo es un gran ejemplo. Estaba en casa con un padre que amaba a Dios, que como Job, estoy seguro de que oraba por sus hijos todos los días, que sacrificaba como Job lo hacía por sus hijos. Y el hijo pródigo decidió dejar la seguridad de la casa. Saldría, ahora está abierto, es un blanco fácil para el enemigo. Cuando dejamos el cerco por rebelión, no hablo de tener un mal día, decir una mala palabra, impacientarse, enojarse, tener malos pensamientos, sino hablo de una rebelión constante y continua, una rebelión constante que desobedece a Dios, nos saca de ese lugar de protección, vulnerables al enemigo. A veces eso es cortar a personas de una iglesia. Pierdes esa protección de una iglesia. A veces Él rompe grupos pequeños para sacar a la gente de un entorno seguro. Lugar donde hay oración, ánimo, apoyo y protección espiritual. Pero cuando entendemos la naturaleza del enemigo que viene a robar, matar y destruir, es como un león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Solo puede alcanzarnos si violamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y caminamos en rebelión. Estamos fuera de ese cerco. Eso nos hace vulnerables a las obras de la oscuridad. También hay momentos en que el Señor dice, esto será una prueba. Voy a dejar que el enemigo entre como un torrente. Voy a permitir un huracán como Ian que pasó sobre nosotros. Creo que el Señor bajó la protección. Él permitió que esa tormenta pasara sobre nosotros. Esa tormenta era malvada, era perversa, era demoníaca, pero Dios lo permitió. Dices, bueno, entonces eso hace a Dios la causa. No, no hace a Dios la causa de algo. Dios no mató a los hijos de Job. El enemigo mató a los hijos de Job. El enemigo es el asesino. Dios es el redentor. El enemigo es el ladrón. Dios es el dador de vida y bendiciones. Uno de los mayores consuelos que tengo, lo rezo casi todos los días. Señor, mantén tu protección alrededor de mi esposa y nuestro matrimonio. Señor, mantén tu protección alrededor de mis hijos y nietos. Y Señor, mantén tu protección alrededor de nuestra iglesia, la gente que amamos. Señor, manténnos protegidos. Manténnos en ese lugar de tu protección divina. Y así la oración. Verás a lo largo de Job que una de sus mayores armas era la oración y su confianza en el poder del sacrificio. Ahora, ¿lo eximió de todos sus ataques y pruebas? No, pero aprendió como Pedro, solo miremos las palabras. Ahora, recuerda, Pedro es el que tuvo su alma zarandeada. Pedro es el que en el capítulo 5 de Pedro recibió una paliza en la cabeza y el Señor lo permitió porque quería que Pedro se convirtiera en un líder de líderes. Quería que Pedro fuera refinado y encontrara ese oro del que Job habla en el capítulo 23, 10, que sé que cuando pase por este fuego saldré al otro lado con oro. Y Pedro salió como oro, pero escribe estas palabras como alguien que ha estado en guerra espiritual, como alguien que ha conocido el combate cuerpo a cuerpo. Este es alguien que ha sido herido, marcado, es un veterano,
tiene medallas, medallas de honor, tiene insignias de valor, ha luchado con el león feroz, ha combatido contra la bestia, Satanás, el maligno. Pero escribe estas palabras en el capítulo 5 de Primero Pedro. Quiero incluir aquí el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. La humildad es siempre una guerra espiritual. Lo más grande que harás para permanecer en la protección de Dios es caminar en humildad. Lo más grande que harás para resistir al diablo es resistir el orgullo, lo que significa que debes humillarte. Tienes que ir y disculparte. Tienes que hacer el trabajo duro. Tienes que admitir cuando te equivocas. Si te mueves hacia el orgullo, estás saliendo del cerco. El cerco está alrededor de las personas humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y vigilad. En otras palabras, estáis en una batalla. No lo toméis a la ligera, no os abruméis. Pero no subestiméis a vuestro enemigo. No lo sobreestiméis, pero tampoco lo subestiméis. Sed sobrios y vigilad. Vuestro enemigo, el diablo, ronda. Ahí es donde recuerda cuando Jesús le dijo a Satanás y a Job, ¿dónde has estado? No lo llamó amigo, pero ¿dónde has estado? He estado vagando. Este es el vagar que estaba haciendo. Ronda, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Debes recordar que es la naturaleza de Satanás. Asesinar, destruir, profanar, ya sea con enfermedades, dolencias, accidentes, asaltos, violaciones, asesinatos verbales, cualquier forma destructiva que pueda, quiere devorar tu fe. Quiere arruinar tu caminar con Dios, quiere arruinar tu relación, arruinar tu testimonio, quiere devorarte. Entonces, ¿qué haces? ¿Huir? No. ¿Qué haces? Versículo 9, Pedro dice, resiste, mantente firme en la fe. Esto hizo Job en todo el libro. ¿Qué hizo Job para luchar contra el diablo? Nunca corrió, nunca se rindió o se cayó. Tuvo momentos de desesperación y perdió la esperanza a veces, pero nunca se rindió con Dios. Afirmaba que Dios era su única esperanza. Seguía clamando, tengo que hallar a Dios. Dice, resístelo, mantente firme en tu fe, porque sabes que tus hermanos y hermanas en todo el mundo sufren lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en la misma guerra, mismo enemigo. Por eso debes ser misericordioso con tus amigos que tropiezan y caen, y debes retroceder y decir, espera, son humanos, y tienen un enemigo real que quiere destruirlos. Es fácil juzgar a los líderes cristianos que se estrellan y queman, y qué hipócrita, no tienes idea de los demonios que enfrentan demonios que nunca verás, porque no eres una gran amenaza. La mayoría de nosotros, cuanto mayor sea la amenaza que eres para la oscuridad, ¿puedes imaginar lo que enfrentó Billy Graham? Los demonios que lo atacaron. ¿Puedes imaginarte los demonios que persiguen a algunos de los líderes mundiales como Kay y Rick Warren? ¿Sabes? No pudieron alcanzarlos como pareja, uno de los más grandes líderes en el reino de Dios, pero alcanzaron a su hijo. Y Satanás mató a su hijo. Lo mató. Dijiste, bueno, sí, el hijo se suicidó o atormentó a ese chico durante muchos, muchos años. Intentaron todo en oración, ayuno, consejería y medicación. Y sabes, fue simplemente horrible, horrible. ¿Y qué les desgarraría más el corazón? Rick habría dicho, mátame todo el día, no toques a mi hijo. Pero sabía que para llegar a ellos no podía llegar a ellos. Así que llegó a algo cercano a ellos. Escúchame, la protección divina es real. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces vamos a estar parados ante Dios? Te mostrará cuántas veces te mantuvo a salvo. Dices, bueno, he estado bajo ataque. No tienes idea de los miles de peligros de los que has sido exento. Las formas en que Dios te alejó de una tentación, ni siquiera lo sabías. Dios te ocultó de un ataque que venía. Dios revelado, Dios es Él. Sus brazos están alrededor de nosotros para protegernos como un pastor que cuida y guía a sus ovejas. Pero si no te mantienes cerca de Él, vas a ser vulnerable, vas a salir de esa protección o Dios va a bajar esa protección a veces para que pases por una prueba de fuego. No es que Dios esté enojado contigo, no te está castigando, pero Dios desea purificarte y hacerte crecer. Pero tienes que aprender a hacer lo que dijo Pedro. Tienes que luchar. No puedes vencer al enemigo ignorándolo.
pretendiendo que no existe o sobrealimentando tu miedo y dejándote intimidar por él. Enfréntate a sus mentiras. Los miedos no son más que mentiras. Tienes que enfrentarte y luchar. Eso hizo Job y eso es lo que Dios quiere que hagas. Oremos juntos. Padre, solo pido que pongas ese valor en cada uno que escucha para ser un guerrero. Señor, todos somos cobardes por nosotros mismos. Queremos correr y escondernos y esperar que las cosas simplemente desaparezcan. Pero Señor, estás levantando una generación de guerreros. Estás levantando personas como Job que aprendieron a mantenerse en el fuego, caminar a través del fuego y saber que siempre vas a estar con nosotros. Padre, ¿podrías traernos ánimo y fortaleza? Señor, que seremos creyentes protegidos. Creeremos en tu protección. Oramos por tu protección, el poder de tu sangre, como Israel que puso la sangre sobre el dintel y fueron protegidos. Por el poder de tu sangre y por la presencia de tus ángeles. Señor, gracias por protegernos. Y Señor, cuando nos permitas pasar por una prueba, ayúdanos a saber que no será más de lo que podemos manejar contigo y que tu intención es hacernos mejores a través de ello. Señor, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.